Lijó la madera, sopló un poco en la superficie y miró pensativamente el retorcido camino de la oscuridad sobre la madera oscura de la quilla. Definitivamente un crack. Pero quedaba la cuestión de la naturaleza o la crianza. Si la grieta estaba en la superficie, podía rellenarla con epoxi y lijarla. Sin embargo, si la grieta atravesaba todo el costado, entonces la madera simplemente estaba en mal estado y el bote tendría que ser reconstruido para reemplazar la parte condenada. Richard Thomas volvió a mirar el cálido y aceitoso resplandor de las luces de la casa a 100 metros de distancia mientras la oscuridad se espesaba en el aire. Dejando a un lado todos los negocios, volvió a su sombría casa. Las cosas volvían a ser prometedoras. Se había casado con Karen Johnson, su novia de la secundaria, poco después de graduarse de la universidad. Ni siquiera hablaría con un chico como el de una familia monoparental, pero lo conoció en una mesa de mezclas en su iglesia, donde se predicaba el libre mercado y la justicia social. Sé amable con los niños de familias monoparentales, dice su padre, psicólogo. Son más como animales salvajes porque la vida los ha tratado con crueldad. No puedes esperar que se preocupen por ayudar a los demás, solo a ellos mismos. Karen evitó a la mayoría de ellos, pero mientras miraba fijamente al espacio, se encontró con la mirada de Richard. Hola, le dijo de pasada. Vio a un tipo bastante musculoso con ojos azules brillantes y cabello del color de la miel. Bastante guapo y ligeramente por encima de la estatura promedio, le faltaban 1 pulgada de 6 pies. Ella sabía que él era un poco matón en clase, pero también sacaba buenas notas y se había hecho una especie de bote, por lo que había recibido un premio. Él la intimidaba porque su padre era un ejecutivo de una compañía petrolera, que sus padres decían que era gente malvada, y ella conocía a Richard como un tipo sencillo y franco que a menudo dejaba rencores en el pasado. Hola, dijo con la típica irreverencia adolescente. De pie ante él había una chica delgada con rostro inocente, ojos grises ilegibles y cabello rubio brillante. Actuaba tan elegante como bailarina y tenía los músculos de jugar hockey sobre césped. Él sabía que ella sacaba buenas notas, pero estaba callada en clase, como si estuviera esperando que saliera una excusa de su caparazón. 1 pulgada más baja que él, ella parecía animada pero reacia a abrirse al mundo, aunque él sospechaba que si alguna vez se volvía lo suficientemente segura como para tener sus propias opiniones, podría entender muchas cosas. Hablaron el resto de la noche, tocando todos los temas aleatorios posibles intercalados con una familiaridad predecible. Karen regresó a casa esa noche en un estado de profunda confusión. Como la mayoría de su generación, Karen no tenía idea de qué era el amor o cómo se relacionaba con la atracción y la lujuria. Obtuvo una idea de los libros clásicos que leían en la escuela, otra de Hollywood y la música popular, y una tercera de Church y sus padres. En las películas, un hombre hermoso y una mujer hermosa se encontraban en una situación incómoda, luego comenzaban a discutir en lo que su tía psicóloga llamaba una relación codependiente, pero terminaban juntos en la cama y se enamoraban por la mañana. Los libros que le asignaron en la escuela elogiaban a hombres y mujeres que escaparon de la presión de la sociedad para permanecer virtuosos y luego conocieron a su verdadero amor y compañero en medio de un trabajo desinteresado. Sus padres enfatizaron encontrar un hombre con una buena carrera que no destruyera a la familia, pero que tampoco la tratara de manera desigual. Nunca vio a Richard como nada más que uno de los muchachos que dejaría atrás con el resto de la escuela. Pero ella sintió algo que podría haber sido un deseo de hacer que él la amara, la aprobara, incluso la deseara. Karen y Richard habían comenzado a salir en su último año de secundaria, esa época agridulce en la que la gente se daba cuenta de que acercarse a la edad adulta rompería viejas amistades y amores. Ella sabía que Richard también le tenía miedo. Un día en la clase de historia, la maestra notó que la mayoría de los estudiantes estaban catatónicos o dormidos y se abalanzó sobre Richard con una pregunta sobre Hitler y Stalin. Los tiranos confunden lo que son con lo que podrían ser, dijo Richard. Stalin, un ex ladrón de bancos, confundió poder con importancia y convirtió a su país en una dictadura burocrática que mató a 30 millones de personas debido a su incompetencia. Hitler, un artista,
confundió la popularidad con la pureza moral y comenzó una guerra que devastó a su país. Un buen líder gobierna por el bien de su gente, no por su propio poder o autoengrandecimiento. El maestro frunció las cejas. La mitad de la clase se estremeció. ¿Qué pasa con los crímenes de guerra, el genocidio y la opresión? Richard sonrió. La historia está escrita con sangre, brutalidad y exterminio, porque esas son las únicas señales que despiertan a la gente. De lo contrario, simplemente siguen su propia inercia. Hitler era como Robespierre, un verdadero creyente que terminaba ejecutando a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él porque necesitaba creer en la verdad de su ideología. Stalin se parecía más a Genghis Khan, un criminal glorificado o caudillo del tercer mundo que sabía que su ideología era una mierda y, como resultado, pudo sobrevivir principalmente sacrificando a otros. Son casi tan malos como nuestros líderes actuales, que nos están haciendo lo mismo, solo que más despacio. En ese momento, Karen se dio cuenta de que había algo en Richard que no podía domar. Le gustaban los hombres domésticos como su padre, que seguían las reglas cuando su madre tenía necesidades. Los conoció, y si no estaba de acuerdo, se mordió el labio y obedeció a regañadientes. Sus padres eran iguales y discutían todas las decisiones juntos. Comparado con él, Richard era como un animal salvaje, actuando puramente por instinto y los dictados de su corazón, y ella sabía que era imposible de controlar. Pero al mismo tiempo, sabía en sus entrañas que él era el único hombre al que realmente podía amar. Necesita salir con otros chicos, le había dicho su madre, Beverly. No puedes involucrarte con un solo hombre toda tu vida. Siempre será una relación desigual en la que él tendrá la ventaja. Tiene que saber que hay reglas absolutas que no puede romper. El matrimonio es como un pequeño grupo social en el que, si no afirmas tu autoridad, te verás obligado a obedecer lo que otros quieren. Entonces Karen se metió en la fábrica de rumores y comenzó a salir con otros chicos. Nunca fue más allá de las caricias. La hizo moderadamente popular, y se graduó de la escuela secundaria con una nota alta. Si Richard alguna vez notó que sus habilidades mejoraban, nunca cuestionó por qué, o al menos nunca dijo nada. Richard recibió una beca completa para la misma universidad local a la que asistió. Pero la madre de Karen decidió probar una gama más amplia de parejas sexuales. Nadie se dejó engañar por sus retrasos laborales o despedidas de soltera. El matrimonio se desintegró como un gorrión golpeado por una nave espacial, dispersando a Karen y sus hermanos a diferentes apartamentos en ambos extremos de la ciudad con diversos grados de falta de dinero. Finalmente entendió por lo que Richard había pasado, excepto que su padre era ejecutivo de una importante compañía petrolera y tenían más dinero que sus padres. Psicóloga escolar y profesora de historia de secundaria, escapó de la pobreza y el desorden de la clase media en los que vivía y se casó con Richard. Consiguió su primer trabajo serio y tuvieron hijos, Daniel, cuando Richard todavía trabajaba en el nivel inicial, Kie, Robert y Susan, después de cada una de sus promociones. Pronto tuvieron una bonita casa en un suburbio decente. ¿Estás contento con eso? Richard le preguntó a Karen una noche. Creo que sí, respondió ella. No estoy seguro de que esa sea la pregunta correcta. ¿Eres feliz? Felicidad, dijo. No creo en eso. Él le leyó un libro que él había estado leyendo sobre su antiguo favorito, que a Shed nunca le gustó. Eres un mal conductor, protesté. O debe tener más cuidado o no conducir en absoluto. Tengo cuidado. No, no estás bien. Tampoco lo son otras personas, comentó a la ligera. ¿Qué tiene que ver eso con eso? No me molestarán, insistió ella. Se necesitan dos para tener un accidente. Supongamos que conoces a alguien tan descuidado como tú. Espero que nunca, respondió ella. Odio a la gente descuidada. Por eso me gustas. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia felicidad, dijo Richard. Uno debe ser responsable ante su verdadero yo. Tienes que hacerlo bien para complacerte a ti mismo,
y solo entonces podrás apreciar de qué se trata realmente la vida. Ella miró al hombre como si apenas lo conociera. Parece sin alegría. En absoluto. Es solo una visión realista de las cosas, dijo Richard, fumando su pipa. Quién eres, tu trabajo y cómo te ven los demás no es quién eres. Tú eliges en quién te conviertes. Incluso el amor es una elección. Como diría Siddhartha, los acontecimientos externos no nos hacen felices ni tristes, pero los pensamientos sí. Pasó el tiempo y ambos olvidaron esa conversación como una historia predestinada. A la edad de 30 años, Karen dirigía un hogar que tenía la edad suficiente para cuidarse sola. Como los padres han descubierto, para cuando los niños llegan a la pubertad, su ventana de oportunidad para enseñarles algo ha pasado. Entran en la edad adulta, aunque temprano, y toman decisiones por su cuenta, basándose en parte en lo que sus padres les han enseñado. En la medida en que confíen en sus padres. Richard había pasado de un trabajo en el que entró e hizo lo que le dijeron que hiciera a un negocio, lo que significaba que pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en cómo llevar a su empresa a una posición en la que tuviera suficiente dinero para adquirir un nicho de mercado estable, en el que podría expandirse. Ahora tenía 3 empleados, 2 negociadores y un gerente de oficina. La gerente de la oficina, Sue Scott, acudió a él recién salido de la escuela de posgrado. Tenía un máster en escritura creativa, pero descubrió que la pequeña comunidad insular que respaldaba la próxima gran novedad en la literatura tenía gustos claros, y ella, que amaba los clásicos y textos antiguos, su licenciatura en clásicos, por sus temas atemporales, no iba a triunfar en un mundo de los últimos estilos irónicos y peculiaridades de la personalidad. ¿Qué esperas lograr aquí? Richard preguntó sin levantar la vista. Sue, a ella no le gustaba el nombre Susan, que pensaba que sonaba como un mueble, lo miró con brillantes ojos azul grisáceos. Señor Thomas, me gusta ser franco, dijo después de unos minutos. Necesito un trabajo que no odiaré. Mi educación universitaria no vale nada, así que estoy empezando de nuevo. Y quiero aprender habilidades comerciales prácticas para poder abrir un servicio de rescate de gatos algún día y no quebrar como muchos lo han estado haciendo durante años. Estoy aquí porque de todos los lugares a los que he llamado, la gente de aquí parecía genuina y todos fueron honestos conmigo. Richard dudó un momento. «Te han contratado», dijo. «¿Qué?» Ella susurró y apartó los ojos. «No, no es por tu sala de emergencias, parece. Éramos profesionales aquí, y no hacemos eso porque podría ofender a la otra persona. Te lo advierto, no soy una persona sensible. Soy un cabemande. Pero me gusta el juego limpio». «No, tomaste un gran riesgo con esa respuesta. Dijiste la pura verdad, y a juzgar por tus estudios universitarios y tu trabajo a tiempo parcial. Eres muy competente, así que apuesto por ti». A pesar de tener que aprender un nuevo idioma para el negocio al principio, rápidamente se acostumbró. Richard no se sintió atraído por ella al principio, aunque era una chica atractiva de al lado, con un rostro fino y elegante y un cuerpo esbelto. Pero cuando comenzó a depender de ella a diario, se convenció de que ella era inteligente y diligente. Sin embargo, estaba comprometido con su matrimonio, sus negocios y sus nociones de juego limpio, lo que significaba que no quería cruzar esa línea, especialmente con alguien que era unos años menor que él y financieramente vulnerable. ¿Qué? Ella le preguntó un día. ¿Te pido perdón? Él dijo. Me estabas mirando como si quisieras decir algo, dijo, ignorando la mirada profunda y ahumada de su jefe, que momentáneamente olvidó ocultar. Solo reflexionando sobre una reunión con un cliente, lo ignoró. Eso resultó ser una suerte, porque más tarde esa semana apareció con su novio, Alex. Era bailarín, musculoso como una boa constrictora y lo suficientemente ágil como para mantenerse en equilibrio sobre una pierna en la barandilla sobre su sala de conferencias de 2 pisos. Richard regresó a casa y se dio una ducha fría, dándose cuenta por primera vez del dolor de la tentación y la satisfacción de rechazarla.
Había pasado la prueba y ganado. La vida continuó, y Sunny se consumió una vez más en la construcción de su empresa, haciendo su primer intento de arreglar el viejo velero que le dejó su abuelo y cuidando a sus hijos. Rápidamente se olvidó de Sue, excepto como compañera de trabajo, y estaba agradecido por eso. Karen tenía más tiempo libre y aceptó un trabajo en la empresa de publicidad donde trabajaba su tío. Los niños ya estaban ocupados como adultos, deportes, bandas de rock, clases de arte, ballet, debates y artes marciales después de la escuela, y luego sentados en sus teléfonos o haciendo la tarea hasta la medianoche. Comenzó como asistente administrativa. En su segunda semana en el trabajo, el gerente por encima de ella renunció, y antes de que Karen se diera cuenta, ella había asumido el puesto. Tenía que pasar al menos 10 horas al día en la oficina, pero al levantarse temprano, lo logró, y su esposo, que llegó temprano a casa, pudo preparar la cena para los niños. Compartió sus miedos con su madre, Beverly. Siento que me estoy convirtiendo en dos personas. Uno es el hogar, donde no hay gloria, solo más calcetines para lavar. La otra es mi carrera, donde estoy creciendo rápidamente. Y ahora quiero mudarme a la ciudad. Es una parte necesaria del crecimiento, dijo su madre. Has superado las desigualdades de ser mujer. Has renunciado a ser definido por quién eres y los roles que la sociedad te ha definido. Y ahora quién eres importa. Eres parte de esta economía y cultura. Y ahora importas incluso más que el perdedor con el que te casaste. Él no es un perdedor, dijo Karen. Regresó, obtuvo su título de abogado y MBA y ahora dirige una firma de negociación. Vivimos una vida muy cómoda, sí, pero ¿quién lo recordará cuando muera? Dijo su madre. Él es solo otra cara en blanco con traje y corbata. Usted, por otro lado, está rompiendo límites al involucrarse en un esfuerzo que es progresivo y que pronto generará enormes ganancias. Tu vida tiene sentido por lo que eres y lo que haces. Beverly seguía trabajando en el mismo trabajo en el distrito escolar donde conoció al hombre que se convirtió en su segundo esposo. Sin embargo, resultó que su esposa estaba dispuesta a perdonar sus transgresiones, así que él volvió con ella y no huyó con Bev como habían planeado. Terminó viviendo sola, pero tenía una vida social activa y fue reconocida en varias revistas locales por su trabajo en el fomento de la compasión cristiana por los desfavorecidos. Cuando Karen le llevó la cazuela a su padre, que vivía en un apartamento que podía pagar después de pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, le dijo con cautela, no dejes que el trabajo se convierta en tu alma. No valen la pena. Eres quien eres, con o sin trabajo y familia, es solo una ventaja. Siempre serás mi chica inteligente, cariñosa y amable. Toma esto de mí, he dado demasiados años para trabajar en la iglesia y la política. Prefiero pasar ese tiempo haciendo mejores conexiones con la gente. Si quieres ser famoso, escribe un libro o algo así. Ahora Karen vagaba por las catacumbas de su mente en duda. Ella nunca había sido una de esas niñas que todos conocen y hablan, solo una tonta, aunque había sobresalido en la escuela y era muy respetada. Aunque Richard ganaba buen dinero y era un padre cariñoso, no era como los hombres sobre los que había leído en las noticias que inventaron nuevas redes sociales, fabricaron cohetes o dirigieron organizaciones sin fines de lucro que otorgaron microcréditos a los hambrientos en los países del tercer mundo. Karen fue ascendida nuevamente cuando la empresa se fracturó debido a una posible fusión. La mitad de los empleados abandonaron la empresa por disgusto al ser tragados por un competidor. Pero para Karen, la medida fue brillante porque duplicó con creces la cuota de mercado. Ella asumió los puestos vacantes por los desertores. Cuando presentó sus ideas a su jefe, Jeff Sean, él se alegró visiblemente por los beneficios potenciales de su nueva dirección de marketing, que combinaba una sólida sabiduría capitalista con activismo de defensa e insistía en que ella trabajara con él directamente. Pronto se encontró pasando más y más tiempo en la oficina. Su familia, como todos los seres orgánicos, se adaptó. Daniel comenzó a cocinar más, al igual que Richard. Los más pequeños ayudaron a lavar verduras y limpiar la casa.
Todos estaban orgullosos de ella, pensó, aunque sintió cierta vacilación por parte de su cónyuge. Durante este tiempo, se acercó más a Jeb, y eventualmente desarrollaron una estrecha relación de trabajo a medida que reorganizaban la hinchada empresa en un equipo de lucha cohesivo destinado a dominar el mercado. Sus amigos apenas la reconocieron. Karen había renovado su armario y hacía ejercicio durante 1 hora todas las mañanas en el gimnasio elíptico de su casa. Sabía que parecía $1.000.000 porque las cabezas giraban cuando entraba en una habitación. La exalumna de secundaria no solo superó el techo de cristal y la abrumadora desigualdad, sino que se volvió deseable debido a su mente, cuerpo y personalidad. Su familia pasó a un segundo plano ante sus antecedentes. Richard observó esto desde el margen, habiéndolo experimentado muchas veces en su trabajo diario. Eventualmente, su madre se fue para convertirse en vicepresidenta ejecutiva en Bangkok, pero él nunca se lo mencionó a Karen. Al principio, el dolor en sus intestinos se convirtió en pesadez, luego en vacío y finalmente en calambres. Comenzó a notar que a veces le faltaba el aire, como si se hubiera olvidado de respirar, y que a menudo sentía espasmos en los intestinos. ¿Sabes? Richard dijo que un día, mientras cortaban judías verdes para la cena del sábado por la noche, siempre trato de aplicar la prueba de la esposa en el trabajo. Si estoy haciendo algo y entras y te molestas por lo que estoy haciendo, prefiero no hacerlo. Eso incluso se aplica a quedarse a puerta cerrada a solas con una compañera de trabajo. Cariño, no me importa, dijo Karen distraídamente. Y en ese momento, Richard vio cambiar su perspectiva. No había celos, lo que significaba que ella ya se preocupaba lo suficiente por él como para poseerlo con exclusión de todos los demás. Richard sabía que para que existiera el amor, tenía que ser celoso. De lo contrario, solo estaba usando a otra persona por conveniencia. Esa es una buena regla, dijo. Quiero decir, si quieres que tu cónyuge sea feliz. ¿Estás feliz, Karen? Karen respondió. Nada. Alimentaron a los niños, vieron una terrible película de acción que cautivó a todos con su cruda acción y luego se fueron a la cama. Richard se apoyó en la cuchara de Karen e intentó acercarla a él, pero ella se apartó. Ahora no, dijo con la misma voz. Ella hablaría con un subordinado. Se dio la vuelta sobre su espalda y, a la luz de una pequeña linterna de libros, comenzó a mirar a través de una carpeta de documentos relacionados con la próxima fusión en su empresa. Richard cayó en un sueño inquieto. Sabía por sus lecciones de historia natural que cuando una mujer rechaza a un hombre, significa que considera al otro hombre superior a ella y nunca volverá al anterior a menos que su táctica falle. Criado con la idea de que el amor implica rechazar a todos los demás, en lugar de buscar constantemente nuevas oportunidades. Él encontró su respuesta preocupante. Cayó en un sueño perturbado, atormentado por pensamientos e imágenes oscuros. Cuando Karen se levantó, no lo encontraban por ningún lado, pero pronto llegó corriendo por el camino de entrada. Durante las siguientes semanas, Richard corrió 5 millas al día, hizo ejercicio en el gimnasio en casa en el garaje. Y volvió a amueblar su viejo armario descuidado. El sábado por la noche, apareció la niñera y llevó a Karen a su restaurante italiano favorito, al cine y a un elegante club nuevo para que extraños bebieran y bailaran. Ella bailó con él 2 veces, luego revisó su teléfono y le dijo que tenían que irse a casa. Tenía miedo de lo que había visto tantas veces antes. La gente confundió la señal con la acción, el mapa con el territorio, la apariencia con la realidad, el gesto con el significado y lo que eran con lo que eran. La hierba siempre es más verde, pensó, porque conocías las desventajas de tu situación actual, pero solo veías las ventajas de mudarte a otra. En su experiencia, las cosas comenzaron bien en el césped nuevo, pero luego terminaron desastrosamente. Duplicó su noviazgo. Se presentó en su lugar de trabajo con flores y vio a su secretaria poner los ojos en blanco. Se preguntó qué le habían dicho de él. La llamaba 2 veces al día, sin parar, y repetía sus escapadas de los sábados.
Después de perder 5 libras, intensificó sus entrenamientos y pronto notó que sus músculos tenían más definición. Él le compró un collar que vio en el escaparate de una joyería. Podía sentir que el error se acercaba como una tormenta distante, pero era impotente para detenerlo. En cada caso, expresó su gratitud, se quedó el mínimo tiempo necesario para ser cortés y luego se ocupó de sus asuntos para prepararse para el trabajo de los próximos días. «Has estado bastante distante últimamente», le dijo una noche. «¿Qué puedo hacer para mantener a flote nuestro matrimonio?» Él la miró con los ojos en blanco. Sabía que había 2 opciones aquí. Ella reconoció el problema, trabajaron en ello y la vida avanzó porque estaban al unísono. Eso significaba que ella todavía creía en él, lo respetaba y estaba en su equipo trabajando en sus intereses comunes. Ella negó el problema porque no creía que pudiera resolverse o no estaba interesada en él. Esto significaba que en su corazón y mente ya había renunciado al matrimonio y lo consideraba sin importancia. «¿Qué quiere decir?», susurró Karen. «Ya no salimos. Casi nunca hacemos el amor, y cuando lo hacemos parece estar esperando un taxi. Rara vez hablamos. Desde que aceptaste este trabajo, no te he visto sonreírme sin invitación ni pasar tiempo conmigo a menos que lo exija». Richard dijo. Sabía a dónde iba esto y, para su sorpresa, no le enojó en lo más mínimo. Se sentía enfermo, herido e inquieto. Observó cómo todo lo que quería se escapaba, como una vela derritiéndose y vertiéndose por el desagüe. Karen lo miró fijamente. Para él era una crisis. Para ella, era una situación delicada que debía dejarse de lado de la misma manera que uno deja de lado a un vendedor que quiere que le paguen por su trabajo. Pensó en eventualmente regresar al matrimonio en el que ahora pensaba que era feliz. Ahora tenía mejores oportunidades, y el matrimonio era su plan de respaldo para cuando dejara de disfrutar todo lo que la vida le ofrecía. «No he notado ningún problema», ella respondió a la ligera. Esa noche se acostaron en mundos diferentes. Podrían haber estado en diferentes dimensiones, en planetas distantes, o pertenecer a diferentes especies, lo que sea que tuvieran en común. Richard se preguntó en qué se había equivocado, pero luego se dio cuenta de que Caronte siempre había liderado una cruzada en la que los oprimidos se enfrentaban a los poderosos. Ser un buen esposo y proveedor lo convirtió en la entidad poderosa contra la que ella se rebeló y disfrutó derrotando. Habló con su viejo amigo, el alguacil Dumble Harris, quien aconsejó a su padre durante el divorcio. «Ella baila con el diablo», dijo el alguacil. «Nunca me ha gustado la religión más que la creencia general de que alguna fuerza benéfica creó este lugar y está cuidando de nosotros, ya que básicamente somos suicidas». Él sonrió. «Siempre pensé que el Dios del Antiguo Testamento debía haber bebido una enorme botella de Advil, observando cómo la gente salía a las calles y no hacía nada más que arruinar todo el tiempo porque sus egos se interponían en el camino». En la Academia de Policía nos enseñaron un poco sobre Jung y Freud y el ego y el ello. Básicamente, se ve así. El sheriff encendió uno de sus cigarros italianos favoritos y lo cortó por la mitad con una navaja a lo largo del bulto en el medio. El IDE toma decisiones. Es básicamente quienes somos en nuestras entrañas y almas. El ego explica lo que sucede en respuesta a nuestras decisiones para hacernos quedar bien con nosotros mismos y con los demás. Y es lo que consideramos lo que somos. El ello es una multitud de impulsos conflictivos, y gana el que es menos destructivo y más beneficioso. Al menos en teoría. Encendió un cigarrillo y continuó. En la academia, nos dijeron que tienes que explicar el ego para que el ello elija el camino de menor resistencia, haga imposible luchar o huir, ofrezca comida y, la mayoría de las veces, puedas ingresarlos al sistema sin violencia. Con tu esposa, es todo lo contrario. Su ego toma las decisiones, forzando al ello por ese camino para que pierda la noción de quién es ella. Supongo que la pregunta para ti, dijo el alguacil, dando una calada rápida para encender su cigarro desteñido nuevamente, es si quieres arreglar las cosas. Después de todo, ella, como dicen, te ha enseñado el culo.
no es solo un defecto superficial, sino algo que salió mal en el fondo. Ella. La vida es solo una escalera. Cuando vas a donde necesitas ir, es un camino difícil. Cuando no vas a donde necesitas ir, es un salto y un salto hacia abajo. Bajó las escaleras hasta el fondo y no puede encontrar las escaleras hasta la cima. ¿Crees que ella te engañó? No, dijo Richard. Aún no físicamente. Pero en mi mente ella está lista. Y ahora que lo sé, nunca podré volver a disfrutarla. Mi fe en ella está destrozada, al igual que mi respeto. Después de que ella misma me rechazó, simplemente desechó mi amor, confianza, afecto y esperanza. Eso es indudablemente cierto, dijo el alguacil. Cuando eliges a otro hombre, le dices al primero que no es lo suficientemente bueno para ti. Y eso lleva a solo dos opciones. O lo retomas pero te ofendes con él, o lo rechazas para no resentirte por estar de acuerdo. En mi experiencia, una vez que toman una decisión, es posible que aún no salgan por la puerta de inmediato, pero ya se dirigen hacia allí. Richard respondió sombríamente. Bueno, gracias, sheriff. Descubriré algo. La próxima vez que vio a Karen por la noche, cuando no llegaba tarde al trabajo, gentilmente le sugirió que pasaran más tiempo juntas para salvar el matrimonio. Luego trató de invitarla a clases de baile de salón, pero ella se negó, citando su carga de trabajo. Pasó horas recibiendo masajes en los pies, conversando y bebiendo la mejor variedad de vinos, sin éxito. En cada caso, sintió su desprecio, se dio cuenta de lo insignificante que era a sus ojos y sintió varias toneladas más de sombría desesperanza y miseria gris vertiéndose en sus entrañas. Al final, simplemente preguntó, ¿quieres el divorcio? Preguntó Richard. ¿Qué? Karen dijo. ¿Por qué preguntas eso? Quiero una respuesta primero, sí o no. Karen volvió a leer. No, no lo creo. ¿Por qué no? Bueno, sería desconsiderado, ¿verdad? Tenemos hijos, tenemos una casa, ambos tenemos carreras y nos beneficiamos de tener cónyuges. ¿Tú? Dijo Richard, estirando lentamente la sílaba. Y te amo, dijo Karen, bajando los ojos al suelo. Envejeceremos juntos. Tendremos nietos. Podremos comprar esa casa en el lago de la que siempre hemos hablado y pasar nuestros años dorados allí. Richard la miró, con los ojos despejados. Ella no podía ver la tragedia en ellos cuando se amaban. Ella le habría dicho que era un gran idiota estúpido y lo habría colmado de besos. Ahora ella lo trataba como a un subordinado en el trabajo, o tal vez como a un proveedor que no cooperaba y básicamente lo silenciaba. ¿Qué tal conocerlo a mitad de camino, apoyarlo y hacerlo sentir amado? No. Eso estaba tan muerto como su vida sexual. Ese Robert de 14 años le dio la siguiente pieza del rompecabezas. Porque toda la vida es un rompecabezas, y el primer paso para resolver un rompecabezas es identificar todas sus piezas. ¿Recuerdas a esa chica con la que iba a ir al baile de otoño? Ella me dejó para ir de campamento con Owen Rogers y su extraña familia. ¿Es a ese a quien le diste el collar? Preguntó Richard. Sí, hace apenas una semana, dijo Robert. Ya sabes, machos alfa y machos beta. Las chicas quieren un chico estable que les dé dinero y un semental para tener sexo. Se sonrojó un poco ante esas palabras. Eres un nerd, pero también eres un semental, dijo Richard, acariciándose el pelo. Es cierto que tomará algunos años, pero un día alguna chica se dará cuenta de que eres atractiva. ¿Quieres venir al gimnasio conmigo? Podemos endurecerte un poco. Sí, dijo Robert. Eso sería genial. También te he visto tensar los músculos. A 4 millas de distancia, a una distancia incómoda, separados por la convención social de que los hombres no deberían presentarse en los lugares de trabajo de sus esposas, Jeb estaba teniendo una conversación similar con Karen. Es un buen tipo, un esposo bueno y confiable, dijo Jeb.
pero tú y yo estamos haciendo algo enorme. Esta va a ser la primera empresa de publicidad en la historia en combinar buenas acciones y grandes ganancias que iban a hacer historia. Así que te necesito. Todos ustedes, si saben a lo que me refiero. Karen levantó la cabeza, con los ojos secos y enfocados. Ambos sabían de lo que estaba hablando. De regreso a la casa, Richard alimentó a los niños, le leyó a Susan, ayudó a Calle con geometría y llamó a Daniel, que asistía a una universidad estatal con una beca completa. Decidió no perder más tiempo con su esposa y disfrutar más de los niños. Cuando Karen llegó a casa y se fue directamente a la ducha, trayendo su teléfono con ella, él se estremeció en la cama. Su intestino comenzó a torcerse dolorosamente y un sudor frío llegó a sus ojos. Apenas durmió esa noche, aunque Karen roncaba suavemente, como un gato ronroneando por la mañana. Mirando hacia adentro. En el espejo, vio cuán muertos, quietos y apagados estaban sus ojos, su habitual color azul brillante reducido a un cobalto adimensional. Al principio no reconoció la expresión, pero luego la recordó de su proyecto de voluntariado en la escuela secundaria en el hospital de veteranos, donde había conocido a personas que habían visto demasiado de la guerra. Eran los ojos de un hombre que intentaba contener su agonía, sin saber si en algún momento el diablo podría derramarse desde adentro y dejar atrás un páramo sangriento. ¿Todo bien? Sue le preguntó a media mañana. Estaban luchando con un nuevo contrato que iba a apretar su agenda y posiblemente les pasaría factura. No dormí mucho, respondió. Eso es todo. Tomaré más café y ordenaré mis pensamientos. Ella lo miró con preocupación. Cogeré el café. No te acostumbres. Finalmente sonrió a pesar de sí mismo, y al final del día tenía todo listo, negoció tarifas adicionales y estableció un cronograma de 6 meses que podría coordinarse con los clientes existentes. Se despidió y condujo a casa, dejando que su mente se desenfocara y se relajara, como había aprendido hace mucho tiempo en su entrenamiento vipassana. Y entonces le golpeó. El matrimonio era una sociedad de amor, una familia y un negocio. Necesitaba resolver el problema de manera comercial y luego usar la lógica comercial para solucionarlo. En los últimos días había investigado un poco sobre cónyuges infieles. Resultó que la mayoría de ellos simplemente estaban aburridos y se sentían insignificantes. Por lo general, esto sucedía en el trabajo, lo que reemplazaba la sensación de bienestar que proporcionaba la familia. Cuando la autocompasión y la lujuria coincidieron, el deseo se hizo fuerte. La mayoría de las aventuras pasaron desapercibidas, aunque en su experiencia eso generalmente significaba que el matrimonio era un zombi, una cosa que alguna vez vivió, ahora muerta pero reanimada sin alma. Pocos de ellos duraron mucho, aunque como él notó, si alguien hacía trampa una vez, era más probable que lo volviera a hacer. También leyó historias de tragedias similares en línea. Le parecían increíbles. No podía imaginar el deseo de lastimar a su esposa, ni la rabia. En cambio, sintió dolor. Un profundo dolor reverberó por todo su cuerpo, palpitando en sus ojos y yemas de los dedos con cada respiración. Fue simplemente una tragedia irresoluble. Las historias de reconciliación le parecían poco realistas y demasiado emocionales. Lo que había estado estaba roto y no se podía reconstruir. Papá Calle lo saludó en la puerta. Levantó la vista y vio 3 pares de ojos de niño mirándolo fijamente. Ellos lo sabían, se dio cuenta. Siempre lo saben, pensó, recordando cómo había sentido un dolor interno y una sensación visceral cuando su madre llegaba tarde a casa y como cuando levantó la vista y captó la mirada de su padre, vio la misma franqueza e implacabilidad en ello. Las personas con dolor ven la vida en términos de disminución de oportunidades, se dio cuenta. Así que su primer paso fue no hacerlo. El segundo paso fue cuidar a los niños. Cuando Karen llegó tarde a casa, le esperaba una casa inmaculadamente limpia. 2 cajas grandes de pizza estaban en la cesta. La tarea estaba hecha y los niños ya se habían ido a la cama. No pudo encontrar a su esposo,
al menos no hasta que miró al patio trasero. Allí, a la luz de la linterna de Coleman, estaba lijando un viejo bote. Encendió la luz de la cocina, sabiendo que estaría iluminada por los ventanales del piso al techo. Levantó la vista pero no agitó la mano. Se fue a la cama. El viernes por la mañana salió a caminar, cubierto de sudor por su trote. Karen se estaba preparando para salir. Richard, dijo, como si un impulso la hubiera invadido de repente. Sintió el aire entre ellos. Eunice, olvidé decírtelo. Me voy de viaje de negocios este fin de semana, dijo. Él asintió. No tenía sentido convencerla de que no lo hiciera. Ella ya lo había hecho con su mente y su corazón. Por lo que había leído, sabía que el acto de engañar ocurría cuando un tramposo relegaba psicológicamente a su cónyuge al nivel de alguien que podía ser engañado, manipulado y mal dirigido. Casi todos vieron esto como su mérito o compensación por heridas pasadas, por lo que no solo usaron a sus cónyuges, sino que en cierto nivel los odiaron, incluso si no podían admitirlo. Richard creía que la sociedad tenía dos niveles correspondientes al ego y al ello. El ello consistía en deseos reprimidos sobrantes de la naturaleza, y el ego consistía en cómo se los explicaba a sí mismo como algo bueno en lugar de malo. Cuando escuchó a alguien decir, todos somos iguales, su mente tradujo eso en mí primero. Cuando hablaban de patriotismo o libre mercado, significaba y otros me servían. Cuando hablaban de la santidad del matrimonio, significaba neutralizar al hombre con reglas que lo obligaban a servir a la mujer. Pensó que Karen era diferente. Amaba a esta chica tímida, sensible y perceptiva que había conocido por primera vez en un mezclador de la iglesia desde su primera cita. Él no se lo había dicho durante mucho tiempo, adhiriéndose al código de juego limpio que él y su padre compartían porque no quería avergonzarla, hacerla sentir manipulada. Se preguntó si siempre estaba equivocado, o si algo finalmente la había alcanzado y la había desequilibrado. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó en voz baja. No, Richard, nada, respondió ella con una mirada molesta, luego se subió a su auto y se fue. Nada. El sentimiento descendió sobre su alma, un vacío eterno e interminable donde nada importaba más que sensaciones momentáneas. Quería volverse uno con este vacío, despejar su mente de todo y existir solo en esta estructura cristalina de lógica, donde cada detalle estaba en su lugar, formando redes de conocimiento, cada nivel dependiente de lo que estaba debajo. Quería separarse de las emociones, sensaciones, deseos y, lo más importante, de la realización de quién era él y la situación en la que se encontraba. ¿Papá?, preguntó Susan, mirándolo a los ojos. Richard había recuperado el sentido. El trabajo había terminado. De alguna manera se las había arreglado y ahora estaba en casa con sus hijos. La claridad de su mundo interior conectado a un mundo más amplio que sus preocupaciones inmediatas fue un refugio maravilloso. Las emociones volvieron a él rápidamente. Asombro, la sensación de ver la farsa desde lejos y una sensación húmeda y con olor a sangre de profunda pérdida. Esto también pasará, se recordó a sí mismo, y se volvió hacia su hija. ¿Estás bien?, preguntó con su voz delgada y temblorosa de bebé. Ahora que estás aquí. Estoy perfectamente bien, respondió Richard. Se fue a trabajar. Él lo estaba haciendo bien. Era maravilloso, incluso inspirado. Le estaba dando a su trabajo toda su energía nerviosa y su creciente sensación de desesperación, y los resultados fueron buenos. Ahora tenía que ocuparse de sus pequeños cargos, y tenía aproximadamente una hora después del trabajo para ordenar sus pensamientos. Luego miró su reloj. Habían pasado 3 horas y llegó tarde a cenar, dijo. Niños, es hora de pizza otra vez. Hubo aplausos de aprobación y se sentaron a ver algunas rondas de un videojuego desesperadamente violento para niños, mientras Calle, Readen y Susan veían, por 10ª vez, una caricatura sobre un patito que salva el mundo con una motosierra o algo así. Richard estaba un poco distraído. El repartidor de pizzas local los reconoció bien,
principalmente porque Richard había dado una buena propina a cambio de no hablar de nada. Y después de que una ruidosa fiesta de pizza los acostara a todos. La tarea esperaría hasta el domingo por la tarde. A la mañana siguiente fueron al zoológico. Robert, que ya era demasiado viejo para eso, se adelantó cortésmente y se quedó en la casa de reptiles. Calle estaba fascinada por los pájaros y rodearon las jaulas abiertas al menos 3 veces. Susan hizo todo lo posible por ver a todos los leones. Tigres, osos y nutrias, sus favoritos. Pero luego comenzó a ponerse de mal humor y, después de quedar atrapada en Dulces, se quedó dormida en sus brazos, hundiéndose en un sueño profundo en el hombro de su padre. Entonces llegó el momento de los juegos de patio trasero. Lanzamos una vieja pelota de fútbol de espuma y jugamos payasadas hasta que el anochecer descendió al suelo como una manta tibia. Richard buscó en sus recuerdos universitarios e hizo una cena de perritos calientes orgánicos, pimientos morrones, espaguetis, cilantro y salsa para pasta con un poco de crema agria agregada para que pareciera Alfredo. Luego leían o jugaban videojuegos junto al fuego que él había construido en un pozo en el patio trasero. Mientras Richard continuaba puliendo su bote, miró alrededor del largo patio trasero que se extendía hasta el agua del canal de 4º grado a orillas del cual vivían en una ciudad repleta de vías fluviales. Entendió los beneficios de tener una de las casas elegantes en las famosas comunidades frente al lago. Pero sabía que había un precio que pagar por todo aquí. Podrían vivir una vida normal, saber que otras personas normales se dan cuenta de sus habilidades únicas y humildemente disfrutan de los demás y de sus contribuciones. Sabía que todo lo que hacía, lo hacía por los niños, y si eso lo mataba, no los dejaría vivir como él vivía. Richard nunca se vio a sí mismo como una víctima. Vio dificultades en su camino y caería en un estado meditativo, que, curiosamente, aprendió de niño de su pastor metodista para descubrir qué estaba pasando realmente. ¿Cómo funciona la situación? Una vez que entendió la estructura, el mecanismo y el proceso que forman la relación entre acciones y consecuencias en todos los niveles, pudo eludir la situación o hacer que funcionara para él. Suspiró, sintiéndose adulto y quizás más maduro de lo que lo había hecho esa mañana. Richard, un chico universitario con una mata de pelo, grandes músculos y ganas de vivir. Habría mirado esta existencia tranquila y se habría reído, luego habría aplastado algunas latas más de lo mejor de Milwaukee y se habría ido a armar alboroto. O tal vez no. En algún lugar, Richard sabía que eso era lo que siempre había querido hacer. Él no creía en la grandeza y prefería un ordinario. Una vida en la que su mente estaba despejada, de modo que si surgía la oportunidad de hacer algún gran invento o hacer historia, podía aprovechar el día sin agitación mental. Los domingos iban a la iglesia. Richard sabía en sus entrañas que creía en Dios, incluso si no confiaba en ningún libro escrito por hombres, porque entendía la causa y el efecto. El cielo está oscuro por la noche, pero puede estar oscuro por el clima, o por un eclipse solar, o incluso por la última batalla en el gueto de Arma entre las fuerzas del orden y el fuego. Sin embargo, si el mundo en su conjunto es bueno, solo puede haber una cosa que lo cause. Y en el fondo, Richard había encontrado a Dios hace mucho tiempo y lo amaba, a pesar de que odiaba la religión organizada tanto como odiaba la política y las redes sociales. No se molestó en llamar a su esposa. El lunes amaneció temprano y metió a los niños en el automóvil para que los llevaran a la escuela Montessori coreana local, que no era tanto Montessori como educación clásica con flexibilidad moderna. Cuando iba a la escuela, el salón del maestro olía a café y cigarrillos, y el lugar olía a yerba mate y marihuana. Pero como la mayoría de los realistas, Richard realmente no creía en esas categorías. Algunos hippies eran amables, al igual que algunos ejecutivos de compañías petroleras eran personas decentes. Era un mundo complicado, más complicado que las emociones. Richard entabló una pequeña charla amistosa de camino al trabajo, luego pasó otras buenas 10 horas frente al teclado, el teléfono y el archivador antes de regresar a casa. Suele lanzó algunas miradas cautelosas, pero él respondió con una sonrisa ligeramente ausente que expresaba placer en su trabajo, combinado con determinación. Cuando eres jefe,
tienes que liderar por el bien de tu gente. Y si tienes que engañarlos, tiene que ser, sin excepción, en su mejor interés, incluso si ellos no lo saben, pensó. Hablando de tiranos, su esposa irrumpió por la puerta a altas horas de la noche cuando la cena ya estaba sobre la mesa, anunció que había comido y luego salió corriendo a ducharse. Los niños intercambiaron miradas cómplices. Richard miró a sus hijos, que representaban algo entre su sabiduría y su inteligencia pura y la pasión de su esposa, y se dio cuenta de que no los engañaba. Escuchen, muchachos, dijo, de repente jadeando un poco, saben que los amo, muchachos, ¿verdad? Asintieron, mirándolo con ojos brillantes y húmedos. Siempre estaré ahí para ti y mamá también, dijo Richard. Si confías en mí, no te preocupes por nada. Superaremos esto. Sorprendentemente, funcionó. Los niños, el fruto de una era de inocencia que se despega casi imperceptiblemente como cáscaras de cebolla, confiaron en la firme palabra de un adulto que parecía tener un plan. Los ayudó con sus deberes, los ayudó con el álgebra que no sabía que recordaba, y luego se puso su viejo sombrero de pescador y se dirigió al bote. Quería echar otro vistazo a la quilla, y con nuevos ojos vio que la grieta bien podría haber sido algo que los constructores habían pasado por alto, tal vez un nudo en la madera o una podredumbre profunda. Hizo una nota mental para comprar un reemplazo y luego comenzó a desmontar el bote. Es posible que pueda lubricar y lijar la madera de reemplazo para que los sellos estén más apretados. Mientras se dirigía a los contenedores de basura con la pila de madera muerta, escuchó a Karen hablando por teléfono. Ella miraba hacia la sala de estar, ajena a su presencia, y él se detuvo para mover la pila de trozos de madera que llevaba. Cuando volví esta mañana, dijo, girándose ligeramente para acercarse el teléfono a los ojos. Ella dijo, y me detuve. Levantó la vista y vio sus ojos en el espejo de la pared que conducía a la sala de estar. Ella lo miraba directamente a los ojos. Me refiero a esta noche. Continuó en voz alta, salió a la habitación contigua y dejó lo que estaba limpiando en la cocina. Ahí fue cuando todo empezó. Richard se inclinó hacia adelante, esparciendo leña a su alrededor, y vomitó sobre la pequeña plataforma de concreto donde estaba el bote de basura. Vomitó 1, 2, 3 veces, salpicando una mezcla de comida medio digerida, el refresco que había bebido descuidadamente en el trabajo y líquido estomacal tan ácido que podía escucharlo silbar y crujir mientras se extendía por el concreto. Al no encontrar nada en su estómago, se secó la boca, luego tomó una manguera y roció el concreto, recogiendo la madera podrida, que ahora olía débilmente a ácidos fosfórico y clorhídrico. Lo tiró al contenedor de basura y la tapa se cayó en silencio. Hasta ese momento había tenido sus sospechas. Ahora lo sabía en sus entrañas, pero no tenía pruebas. Ni siquiera estaba seguro de quererlo o de que importara. Pero la parte de él que estaba rígidamente decidida a jugar limpio insistió en ello. Reflexionó sobre estos pensamientos mientras subía las escaleras. Sin embargo, tan pronto como entró en el dormitorio, corrió inmediatamente al baño, escupiendo todo el contenido de su tracto digestivo. El vómito lo retorció tanto que las lágrimas brotaron de sus ojos y cayó al suelo. Extrañamente, no se sentía enfermo. Simplemente vomitó con mucha fuerza y el líquido rancio se fue por el inodoro. No se sentía enfermo, sino irreal, desconectado de la tierra. Se dio cuenta de que su condición era como mareos o angustia. Murmurando algo sobre no sentirse bien, agarró una almohada y se dejó caer en el sofá. Pronto se quedó profundamente dormido. El día había ido sorprendentemente bien. Se las arregló para hacer mucho por un hombre cuya vida había sido destrozada. Bebió mucha agua todo el día, hizo un gran trabajo, sonreía cada vez que pasaban 3 de sus compañeros de trabajo y llegaba temprano a casa para preparar la cena para los niños. Se lo estaban pasando muy bien hasta que Karen regresó, momento en el que Richard corrió al baño, con agua en los ojos y saliva fluyendo de su boca. Se retorcía como un hombre con prisa por suicidarse, su cuerpo moviéndose de un lado a otro, puntos de luz parpadeando ante sus ojos y mareado.
Esta vez, sin embargo, la habitación de invitados no le dio refugio, así que se cubrió con una manta y tomó la llave del cobertizo para botes. La sencilla cabaña diseñada para guardar botes tenía puertas dobles, su propio aire acondicionado y un refrigerador para las fiestas de cerveza que esperaba organizar algún día. Se quedó dormido en el viejo sofá que le había regalado su abuela, envuelto en mantas y temblando no por el frío, sino por el terror helado que le venía de adentro. A la mañana siguiente esperó hasta que ella se fue a trabajar, luego llevó a los niños a la escuela y pasó por su oficina. Le dijo a Sue que trabajaría de forma remota, tomó algunos archivos y una computadora portátil y se dio la vuelta para irse. ¿Recuerda sus reglas de juego limpio, señor Thomas?, preguntó Sue. Y sobre hacer lo que es bueno para las personas, incluso si no lo saben. Ella le entregó las llaves del auto. He oído algo, señor Thomas, dijo ella. Espero que no sea cierto. Pero si lo es, querrás saber hasta el último detalle espantoso, ¿no? Eso es lo que dicen todos tus amigos. Richard se quita el dolor, así que toma mi auto, el tanque lleno y haz lo que tengas que hacer. Ella no lo reconocerá. Miró fijamente las llaves. Gracias, Sue, te debo una, dijo, tendiéndole las llaves, incapaz de mirar a su cara. Demonios, no, susurró ella mientras él se alejaba. Condujo su pequeño Honda, que sorprendentemente partió hacia un pequeño centro comercial entre la escuela y la iglesia, donde dos oficinas de bienes raíces y un antiguo edificio colonial con ventanas de espejo de una vía albergaban una agencia de publicidad. Estacionando en la iglesia, sacó sus binoculares y luego anotó en su cuaderno los números de matrícula y las descripciones de los autos estacionados en el estacionamiento. Anotó las veces que iban y venían. Afortunadamente, la oficina no tenía un estacionamiento cerrado, así que cuando Jeb salió, Richard pudo ver claramente a Karen entrando al auto. Tomó algunas fotos con la vieja cámara de Daniel. Cuando se marcharon, él no hizo nada al respecto. El ciclo de luz los había atrapado, así que esperó un par de minutos antes de salir del auto y casi los alcanzó en el siguiente semáforo, manteniendo una docena de autos atrás. Se puso binoculares en un ojo para saber cuándo estaban tocando la bocina. Condujo otra cuadra, giró hacia una calle lateral y los vio a lo lejos poniéndose al día. Conocía esta parte de la ciudad lo suficientemente bien como para adivinar hacia dónde se dirigían, hacia el antiguo Hotel Bayuri, al borde del bosque. Ahí es a donde iría si quisiera tener una aventura triste, pensó. Finalmente, el pequeño Honda se detuvo en el estacionamiento y recibió las tomas que quería, dos personas besándose en el auto, entrando a la habitación de un motel y saliendo una hora después. Los dejó ir, luego condujo perezosamente de regreso a la oficina. Estaban entrando. Vio a Karen levantar la cabeza y mirar a su alrededor como si hubiera captado la advertencia, pero luego cruzó la puerta. Agradeció a Sue una vez más en su corazón por tener la previsión de comprarle un automóvil anónimo. Después de enviar a los niños a la cama, Richard comenzó su ritual nocturno en el cobertizo para botes. Si se quedaba demasiado tiempo en la casa principal, mostraba los primeros signos de un ataque de hepatitis. La saliva inundó su boca y sus ojos lloraron. Una vez en la tranquilidad del cobertizo para botes, donde las olas chocaban contra el pequeño malecón a 20 pies de distancia, se quedó profundamente dormido en el enorme sofá que su abuela había comprado hace décadas. Sintió que ella todavía lo estaba cuidando y cruzó los dedos para que todo saliera bien. Me preguntaba qué estaba pensando Karen sobre todo esto. Su esposo vomitaba profusamente en su presencia, no pasaba tiempo con ella los fines de semana y parecía ajeno a sus pasatiempos. No habían tenido mucho sexo antes de la aventura, pero después de la aventura se calmó. También porque ella. El esposo vomitaba cada vez que estaba en su presencia. Richard tardó unos meses en darse cuenta de lo que había sucedido y comenzar a lidiar con eso. Uno de los enlaces marcados en su computadora sí, puede encontrar la segunda cuenta de Windows porque hay otra carpeta para ella en el directorio de usuarios que puede ver si inicia el disco de recuperación en modo administrador y describe cómo avergonzar o engañar esencialmente a su hombre.
Rompiste su confianza, le hiciste enterarse de tu trampa y aceptarla, y luego terminaste con todo afecto, pero le mandaste diariamente en el asunto. Él volvería en sí, ella prometió. El artículo le dejó un mal sabor de boca. El artículo, escrito por un hombre de cabello morado, rostro varonil y ojos salvajes que mostraban 3 lados blancos detrás de los gruesos anteojos, estaba escrito en un tono jubiloso. Decía que los hombres habían estado matando mujeres durante siglos, esclavizándolas y dominándolas. Ahora era el momento de contraatacar, destruyendo a los buenos. Obviamente, se deleitaba con la manipulación y el menosprecio. En ese momento Richard se dio cuenta de que su matrimonio estaba realmente muerto porque nadie que lo amara lo trataría de esta manera. Fue abuso y su esposa fue la abusadora. Recordó a su consejero escolar advirtiendo a los niños contra los hombres que querían ser sus amigos. Alguien que hace algo que no es lo mejor para ti, pero que sirve a sus intereses, no es un amigo. Eso es un depredador o un parásito, o al menos alguien que quiere usarte. Y eso no es amor. Nunca es amor. Aléjate de esa persona lo antes posible. La historia que rara vez se cuenta con respecto a la infidelidad, ya sea sexual o simplemente una negativa a respetar a un cónyuge que forma el vínculo emocional y moral absoluto que permite que un matrimonio funcione, es la historia de los hijos. ¿Cómo les afecta? Veámoslo con un ojo. Robert, Calle y Susan llaman a Daniel a la universidad para contarle lo sucedido. Papá vive en él. Cobertizo para botes, dijo Robert, molesto por lo delgada y distante que sonaba su voz. Mamá pasa todo su tiempo en el trabajo, incluidas las noches, especialmente las noches. Y ella sale mucho en viajes de negocios. Daniel suspiró. Estaba preocupado por eso, dijo. Las mamás siempre tuvieron problemas de autoestima porque se apresuró a casarse y se perdió lo que estaban haciendo sus amigas. Partiéndose el culo en la universidad, como en la hermandad de los pantalones de viaje, teniendo muchos novios, yendo a pequeñas villas en Italia como bajo el sol de la Toscana. Tener aventuras como comer, rezar, amar. Actúa como si estuviera viviendo en el cuento de la criada o los juegos del hambre. Creo que le preocupa que una película sobre su vida no resalte su vida lo suficiente. Ella realmente no está ahí para nosotros. Calle dice que tenemos que buscarla, hablar con ella, y ella se ha ido todo el tiempo. Ella nunca está en casa. Todas las mamás de mis amigas están allí por las tardes y los fines de semana. Susan capta eso y ella simplemente no está aquí. Es como si nos hubiera abandonado. Daniel piensa por un momento. ¿Qué va a decir papá? Él sigue diciendo que el infierno nunca nos dejará. Robert dice que siempre está ahí para nosotros cuando nos vamos a la cama. Él va al cobertizo para botes y duerme allí. Créeme, mi familia es totalmente rara, dijo Daniel riendo. Bueno, se trata de eso. Ellos tienen sus problemas, pero tú tienes a tu papá. No es diferente de lo que le sucedió a Davis y Shelley cuando su madre fue a un entrenador personal en su gimnasio. O cuando la mamá de Kristen se fue a vivir con su jefe. O incluso la casa de Jaque, donde su papá tiene una nueva novia y su mamá tiene un departamento al lado del centro comercial. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Calle. ¿Hacer qué? Daniel dudó. Bienvenido a la edad adulta, chico. Otras personas te arrojarán a los lobos. Papá no, es demasiado justo y generoso. Mamá probablemente volverá después de su pequeña aventura. Pero será como cuando la mamá de Roger se escapó con ese predicador viajero y luego regresó y las cosas nunca volverán a ser las mismas. O cuando los padres de Cara tenían una relación abierta y ahora son como compañeros de cuarto. O sabes cómo nuestros vecinos empezaron a salir con su terapeuta. Y cuando regresó, las cosas estaban un poco planas y sin amor con su esposo. Mantente cerca de tu padre y vete lo antes posible. Ve a la universidad, a la Fuerza Aérea o algo así. ¿Qué es una relación abierta? Susan preguntó. Te lo diré más tarde, dijo Calle rápidamente.
Más tarde, cuando cumplas 18 años, pensó. Gracias, Dan, dijo Robert. Bueno, tómalo desde aquí. Eso sonaba más adulto de lo que pensaba. De vuelta en el canal, Richard finalmente sacó el bote a flote. Reemplazó la quilla y muchas de las tablas, pero el viejo velero brillaba y tenía una hermosa veta de madera. Remodeló y reconstruyó la cabina, reemplazó el motor, que sospechaba que simplemente había muerto por fatiga del metal, y se movió por el canal para soportar el viento. En el lago, reflexionó sobre un viejo mito. El barco en el que Teseo y los jóvenes atenienses regresaron de Creta tenía 30 remos y fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio Valerio, ya que quitaron los tablones viejos a medida que se desgastaban, colocando en su lugar otros nuevos y más fuertes para que este barco se convirtiera en un ejemplo constante entre los filósofos en la cuestión lógica de lo que crece. Una parte sostuvo que el barco seguía siendo el mismo y la otra que no. Plutarco Teseo. Él también había cambiado algunas tablas en su vida, pero ahora era tan sólido como siempre. No iba a hundirse por las decisiones de alguien que claramente ya no se preocupaba por él y que no lo había hecho durante mucho tiempo. A pesar de que el viejo bote tenía solo 16 pies de largo, había redescubierto la alegría que había sentido navegando con su abuelo y luego con su padre, y descubrió que las viejas habilidades también regresaban rápidamente. Karen cruzó la puerta después de otro duro día de trabajo. A pesar de lo que Jeb le había dicho a lo largo de los años, la carga de trabajo no había disminuido y su empresa no parecía estar subiendo más que antes. La prensa los favoreció, publicando muchos artículos excelentes sobre su trabajo beneficioso en los países del tercer mundo. Pero el dinero no estaba llegando tan rápido como ella esperaba. Su cabeza comenzaba a latir, pero en cambio quería un trago. Para su sorpresa, vio a Richard sentado a la mesa de la cocina. Richard, dijo ella. ¿Cómo? Pastillas, dijo. El médico encontró algo que interrumpe el reflejo nauseoso. Fui a los médicos durante años buscando la causa de los vómitos, pero todos estaban desconcertados. Finalmente, uno me preguntó si estaba vomitando por la noche y le dije que no. Decidió que si no sucede cuando duermo, entonces debe ser mi cabeza y no mi estómago. Hicieron un escáner cerebral. Me refiero a la resonancia magnética, que fue horrible, pero no se encontraron tumores. Es solo una condición psicológica y siempre ha sido así. Ni siquiera tengo una úlcera. Aparentemente es una reacción común al estrés. Este medicamento detiene las náuseas durante unas horas para que podamos hablar. Entonces, ella dijo, ¿de qué estamos hablando hoy? Nada demasiado, dijo Richard en voz baja. Los niños se han ido y es hora de que pensemos en el futuro. Ambos estamos ganando antigüedad, así que es hora de proteger nuestros activos. Los documentos que tiene ante usted se refieren a la creación de un fideicomiso corporativo a nuestro nombre para administrar nuestros activos y protegernos de responsabilidad legal. Especialmente porque su firma está jugando al filo de la ley y los rumores al respecto son cada vez más gruesos, déjeme decirle que necesitamos aislamiento. Pídale a su abogado que lo revise y me devuelva una copia firmada, si eso está bien. Miró los papeles, escaneándolos con ojo experimentado. De hecho, era un fideicomiso legal registrado en su estado, con su abogado como uno de los fundadores. Por cierto, gracias por preguntar por mí, dijo Richard. Todavía vivo en el cobertizo para botes y me lo estoy pasando genial. No reconocerías el lugar con todas las renovaciones que he hecho. Incluso tiene su propio buzón. Esperó a que ella se diera cuenta de lo que eso significaba. Y no sé si lo necesito, dijo, mirando los periódicos. Lo estábamos haciendo bien tal como está. Lo firmaré. Y si ese es el caso, tendré que empezar a sacar mis ingresos de las finanzas familiares y depositarlos en un fideicomiso. De esa manera, solo le quedará su cheque de pago. Tenga en cuenta que el fideicomiso incluye nuestros planes 401k, por lo que esto también los protegerá.
Además, el fideicomiso pagará a los niños un ingreso que puede no ser suficiente para vivir, pero será suficiente para obtener un pequeño impulso en la vida después de que nos hayamos ido. Está bien, se lo llevaré a mi abogado, dijo Karen. Gracias, dijo Richard. Con esas palabras que dejó en la oficina, volvió a su comportamiento relajado habitual. Sue había esperado 6 meses para mudarse. Richard acababa de terminar de trabajar en la última factura de uno de sus clientes más antiguos, y cuando se dio la vuelta, ella estaba parada en la puerta con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana detrás de ella. Parecía nerviosa, con los dedos bailando ligeramente en el exterior de la carpeta. Sue, dijo Richard. ¿Qué puedo hacer por ti? Me alegro de que hayas vuelto, dijo. Ninguno de los dos necesitaba explicar nada. Durante los últimos meses, parecía que se conocían como viejos amigos de batalla. Ella anticipó sus pensamientos. Él conocía su vocabulario, qué palabras le gustaba usar, qué significaban y cómo medir su confianza en esto o aquello, y ella parecía hacer lo mismo por él. Si tan solo la conociera primero, pensó. Pero eso era imposible y nunca recuperaría a sus hijos. No, esto era solo otro sueño. Una quimera. Sí, lo hecho está, dijo. De hecho, ya lo superé. La gente en Internet me decía que experimentaría rabia y tristeza. La gente me dijo que bebería mucho whisky malo, pero sigo pensando que sabe a medicina para la tos. La gente decía que ibas. Nunca lo superes. Pero si tenía alguna venganza, era esta. Lo superé. Todo lo que hago ahora, lo hago por los niños. ¿Y tú? Preguntó Sue, levantando una ceja. Estaba muy contenta de tener de vuelta a su antiguo jefe. Películas de terror antiguas, dijo, y luego sonrió, mirando su rostro conmocionado. Películas, Sue. Me encantan las viejas películas de terror desde la década de 1960 hasta mediados de los 90 porque después de eso todos pasaron a La Bruja de Blair o M. Night Shyamalan. Karen los odiaba y dijo que le hacían sentir miedo, como cuando su padre y su madre peleaban cuando ella era niña. Así que me di por vencido, lo dejé de lado. Ahora me estoy poniendo al día. Él le contó sobre el cobertizo para botes, el televisor de pantalla grande con sonido envolvente y otros detalles que ha incorporado a su vida acá. Después de Karen. Después de Karen. ¿Pero por qué viniste a mí? Sue se sonrojó. Estoy en el proceso de encontrar un nuevo negocio, dijo. Pero es complicado. Un cliente potencial estuvo una vez en una fusión con otra empresa, pero ahora que la fusión se ha disuelto parcialmente, puede estar abierto a nuevos negocios. Sin embargo, su antiguo socio comercial quiere ese segmento de su negocio. Así que aquí estoy, preguntándome si sería justo difundir mi nombre, aunque técnicamente las dos empresas todavía están conectadas. Richard la miraba con la típica confusión masculina. Pensó que se tomaban el mundo literalmente, como si todo a su alrededor fuera un mamut lanudo al que cazar o un tigre dientes de sable amenazando a una tribu en su cueva. Solo los hombres podían inventar el fuego, se dio cuenta, pero luego quemarían todo con un deleite primitivo e infantil y luego solo hablarían sobre los diversos usos de las llamas. Si el cliente está dispuesto a cooperar, dijo lentamente, y la fusión está realmente muerta, estaría de acuerdo. Pero cuando levantó la vista, ella ya no estaba allí. Después del trabajo, de regreso en el cobertizo para botes, cortó leña. Y reflexionó sobre la conversación. ¿Quién demonios era ella? Poco a poco se le ocurrió. Sintió un sentimiento nuevo dentro de él, mezclado con emoción y asombro. Por supuesto, ella no lo había dicho en serio si lo había hecho. Se levantó bruscamente, luego se sentó y repasó todo lo que tenía en la cabeza. 30 minutos después tenía la cena lista para sus hijos y agarró las llaves del auto. Se volvió hacia los niños, con la culpa escrita en su rostro. Vamos, dijo Robert. No importa lo que hicieras, no parecías vivo así. No lo sé,
durante semanas. Y luego rompió a llorar. Richard lo atrajo hacia él y juró que mantendría sus emociones bajo control por el bien de sus hijos, los inocentes que habían sido llevados al altar por la grave profanación de lo que él pensaba que era un buen matrimonio. Al caer la noche y el zumbido de los insectos y el silencioso sonido de los rociadores reemplazaron a los pájaros, dobló la esquina de la acera que conducía al apartamento en el lado oeste de la ciudad. El apartamento de Sheffield ocupaba un gran tramo de una de las calles laterales más tristes que había encontrado, pero era un vecindario seguro y tranquilo. Revisó la dirección en su teléfono y se dirigió al apartamento ubicado en el lado oeste del gran complejo en expansión. Ella abrió la puerta antes de que él llamara. ¿Recibiste mi mensaje? Ella dijo. Soy estúpido, comenzó con voz de disculpa. ¿Pero viniste de todos modos? Ella preguntó. ¿Por qué? Esperanza, susurró. Cuando hablamos por primera vez, me quedó claro que eras un quién y no un qué. Tenías vitalidad, honestidad y dirección. Una puerta se cerró, tú abriste otra. Entraste de cabeza y me dijiste la verdad sincera en un momento en que, en retrospectiva, estaba rodeado de mentiras. Me impresionó. Y todavía estoy impresionado. Y hoy trato de nunca fraternizar con mis compañeros de trabajo, especialmente porque estoy casado. Pero he terminado con ella. Excepto que ella brinda estabilidad a mis hijos, a quienes amo más que a nada en el mundo, terminó en un susurro. Richard negó con la cabeza para disipar la situación. Esperaba, no creía, que me preguntaras cómo habría manejado tu situación. Si no me equivoco, dejaste en claro que tal vez yo no sería el malo de la ecuación. Y tenía esperanzas hasta que me di cuenta de que tus palabras, si fuiste tú quien las dijiste, tenían un sentido perfecto, impecable, incruento. Ella le tendió una especie de refresco. Él tomó un sorbo. Era un clon de Dr. Pepper de Costco, que era mejor que el real. Tomó otro. Gracias, dijo. Lo hecho está, y donde quiera que tropiece, nunca sabré si alguna vez lo haré. A veces las cosas salen mal. Llega una tormenta, los polluelos se caen del nido y los encuentras a la mañana siguiente cuando es demasiado tarde. ¿La mano de Dios o un universo materialista sin rumbo? No lo sé. Tampoco creo que sea mi propósito saberlo. Pero maldita sea, estoy engañado. Siempre has estado en mis pensamientos como una de las personas más reales que he conocido. ¿Qué hay de Karen? Ella preguntó. ¿Qué hay de Alex? Él preguntó. Karen suspiró. Y aquí me estás haciendo admitir la mentira desde el principio. A Alex no le gustan las mujeres, si sabes a lo que me refiero. Es mi profesor de ballet. Lo hago como hobby porque lo disfruto. Le pedí que me ayudara a apagar el fuego en la oficina porque vi la forma en que me miraste esa vez, y me di cuenta de que no quería ser la otra mujer. Entonces se perdió la esperanza. Ya veo, dijo Richard. Debo haberlo entendido todo mal. No, dijo ella. Las cosas han cambiado. No voy a tratar a tu esposa como a una imbécil. Ella tomó una decisión, y sabe qué tipo de hombre eres. Ella se fue, Richard. Honestamente, podría azotar a la estúpida perra, pero creo en la vieja parábola. Nunca frustres a tu enemigo cuando comete un error. Cogió un refresco y tomó un gran sorbo. Entonces yo no. Richard comenzó a fruncir el ceño. No, dijo Sue. He sabido de esto durante meses. Creo que tú también. Dio un paso adelante y presionó su frente contra la de ella. La esperanza, dijo, te va a matar todo el tiempo. Esta vez no, dijo ella, tomando sus manos entre las de ella. No en mi vida. Hablaron de algo y él recobró el sentido en el sofá, se sentó a su lado y le tomó la mano. Esto es inusual, pero soy una chica normal, dijo. Los últimos 1000 años, tal vez más, han sido un error.
No hay nada de malo en las reglas. Pero si no te importa que las cosas sucedan lentamente, lo configuraré. Todo el tiempo se tomaron de la mano. Horas más tarde apagó el motor y detuvo el automóvil, arriesgándose a no despertar a nadie y simplemente corriendo por la carretera. Fue la noche más mágica de su vida. Desde las profundidades de la oscuridad hasta la cima de una montaña bañada por la luz del sol de una mañana de primavera y ni siquiera un beso. Él la había abrazado hasta que estuvo claro que lo que estaba hecho estaba hecho. Y ahora eran conspiradores en una misión de esperanza. Una misión de fe, perdida en un mundo de hombres intoxicados de poder y obsesionados con la muerte. ¿Podría funcionar? Se quedó dormido pasando ese pensamiento por su cabeza. Ella había establecido reglas. Nunca en la oficina, nunca en público y nunca frente a sus hijos. Permanecerían en secreto. Pero ella tenía, como ella dijo, una mirada feroz que recordaba a sus antepasados normandos y escoceses. Todo negocios. Un momento después dijo lo mismo, enunciando las palabras con claridad para que nadie, ni su amada, ni los magos del tiempo, ni los dioses de los claros y campos, pudieran entender su significado. Una elección es para siempre, se dio cuenta, y en cualquier momento todo puede derrumbarse, tal como lo había hecho en esos momentos que habían destruido su matrimonio. En cualquier momento uno podría retirarse del abismo. Pero ese abismo, sintió, estaba oscuro solo por fuera, mientras que por dentro estaba lleno de luz. Se conocieron por las noches, después de que los niños se acostaran en su cobertizo para botes, que estaba mejorando rápidamente. A él le gustaba cocinar para ella, pero a veces simplemente se sentaban a hablar. Aprendió sobre su pasado, sobre la tímida chica de cabello rubio miel que escribía bien pero nunca encajaba socialmente. Y se enteró de que ella tenía un cinturón negro en el jiu-jitsu de Gracie. Ella le provocaba cosas que Karen nunca pensó preguntarle, como cómo pasaba los veranos en el departamento de bomberos voluntarios en Piney Woods. Su vocabulario personal creció y con él creció su afecto. Una noche, sentados en el sofá y tomados de la mano, ambos se dieron cuenta de que había llegado el momento. No se dijo una palabra. Se levantaron y fueron al dormitorio. Eventualmente, reunió el coraje para confesarle sus sentimientos. Sucedió de una manera extraña. Pero te quiero, Sue Scott. Ella rompió a llorar y salió corriendo del cobertizo para botes. Él corrió tras ella, pero ella levantó la mano, lo que era una señal de que era hora de quedarse y se alejó. Deprimido, Richard regresó al cobertizo para botes. ¿Cómo pudo haberla enojado con lo que él pensaba que era algo positivo? Ella estaba ausente del trabajo. Ella no era distante ni fría. Ella simplemente no estaba cerca. Se dividió entre el trabajo y las miradas furtivas en su dirección. Las preguntas inundaban su mente y luchó por el control. A veces los buenos no ganan. Recordó las palabras de su padre. Terminado con su trabajo, se levantó y se dirigió mecánicamente al garaje. Allí se sentó en el automóvil durante unos minutos, tratando de comprender lo que latía en su cabeza, o tal vez en su corazón. Condujo a casa para alimentar a los niños y escuchar con aire varonil historias sobre fútbol y clase de matemáticas, sobre el niño que se tiró de la trenza podrida y el diorama de la batalla de Hastings. Cuando se durmieron, se arrastró, como era su costumbre, hasta el cobertizo para botes. Salió de la sombra del muro hacia la luz. No puedo hacerlo, dijo. Sería como llevar una vida secreta que nadie puede ver. Nunca podré ser quien quiero que sea tu esposa y la madre de tus hijos, por lo que nadie puede ver quién soy por dentro y por qué esta elección es importante para mí. Él envolvió sus brazos alrededor de ella. La llevó a su pecho y brazos, y la meció suavemente mientras lloraba. El trabajo del día siguiente fue tan angustioso como el día anterior. Cuando Sue regresó de almorzar, encontró una planta de interior en su escritorio con una sola flor morada asomando por las hojas blanqueadas por el sol y devoradas por la polilla. La mayoría de las mujeres habrían pensado que había habido algún error al tirar la patética planta a la basura,
pero Sue conocía el lenguaje de su nuevo amor y, en cambio, fue a la tienda de la esquina. Mientras sus compañeros de trabajo observaban con la boca abierta, trasplantó la planta a una maceta, esparció tierra sobre la mesa, luego recortó la vegetación muerta y regó lo que quedaba. Puso la planta a la luz, la limpió y volvió a trabajar. Esa noche, mientras Richard daba un paseo sin rumbo pero tranquilo porque los niños lo esperaban en casa, sintió en lugar de ver su presencia. «Si quieres irte, entiendo», dijo, sorprendido de que sonara más a un gruñido que al tono cariñoso que había planeado. Ella se deslizó detrás de un pilar. «No se asienta en mi cabeza», dijo, «pero sí en mi corazón. Te quiero, Richard Thomas. Pero por dentro estoy al revés». Él la abrazó de nuevo para saber que las palabras eran para saber cuándo solo conducirían a la confusión. Él lo lamentaba. Él entendió. Él temía por ella. Estaba aplastado. Pero en cambio, él simplemente la abrazó y sintió su pulso con la piel. Al día siguiente pasó por su casa 1 hora antes del almuerzo. Ella lo siguió en silencio y subieron al auto. Condujo con cautela hasta una iglesia un poco destartalada al otro lado de la ciudad. Un hombre bondadoso con cabello del color de la sal y la pimienta vestido con sotana salió por la puerta de cristal. «Aquí está ella», dijo, extendiendo las manos. «Ella es todo lo que podría desear». «¿Cómo estás, querida?» Richard se sentó en el santuario y miró fijamente el lugar detrás del altar donde generaciones habían adorado. El padre Mueller le sirvió el té en su estudio, hablando en voz baja mientras lo hacía sobre Richard y el divorcio hace mucho tiempo, sobre una familia tan completamente destruida que había reservado 2 parcelas en el cementerio, y sobre el tipo de hombre en el que se había convertido este joven, luchando en cada paso del camino, ocultándolo todo a todos, aceptando el dolor y sacando fuerzas de él. «No sé qué hacer», dijo Sue. «Mi corazón se inclina hacia un lado, y todos los practicantes que conozco dicen que es imposible». El padre Muller asintió lentamente. «Si estuvieras varado en una isla desierta, a miles de kilómetros de distancia de todos tus conocidos, sin esperanza de rescate, ¿estarías con él?» «Por supuesto», dijo Sue. «Entonces dímelo», dijo. «¿Qué crees que es realmente el matrimonio?» Su dudó. «Son muchas cosas. Es un vínculo de por vida. Es una promesa. Creo que es un contrato legal, así como un contrato con Dios». Él sonrió. «No sé por qué te trajo aquí. Soy un terrible sacerdote hereje. Paso la mayor parte de mi tiempo leyendo teoría budista en la literatura griega antigua. No estoy de acuerdo con ellos en que mostramos nuestra fe en Dios haciendo actos piadosos y caritativos y así ganamos un lugar en el cielo. Creo que lo hacemos tomando decisiones difíciles como esta y haciendo lo mejor para todos en el mundo material, ya que Dios nos puso aquí por una razón, y en mi opinión, ese es el desarrollo de las almas a través del sufrimiento, incluidas decisiones como esta». El sacerdote bebió su té. «Y mi punto de vista se llama sola fide, o fe sola, lo que implica que la fe no se trata de caridad, sino de corregirte a ti mismo. Si tu corazón es puro y tu mente está clara, harás lo correcto aquí en la tierra, y será igual de correcto en el cielo. No podemos mostrarle a Dios nuestra fe, pero debemos vivirla. Esta es la diferencia entre el amor y una ceremonia de matrimonio. La vida es aleatoria y no tiene un plan. Suceden cosas y cómo nos manejamos. Dice mucho sobre quiénes somos». Citó 8 porque «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. El don de Dios». 9. No por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2:8-9. En otras palabras, la religión es algo bueno, pero cuando reemplaza el pensamiento práctico y realista, es una enfermedad mental, dijo. Podemos adivinar lo que quiere el cielo, pero está claro que ambos se aman mucho y necesitan estar juntos. Esto crea un conflicto entre el ego, o un sentido de autoestima medido por los demás y el ello, o un deseo interno no solo de amar a esta persona sino de poseerla.
Pero el ego está atado a la jactancia, y solo el ello conoce la verdadera fe. Fade Muller bebió su té y continuó: eso significa que si en el fondo amas a esa persona para siempre, entonces a los ojos de Dios estás casado. Por cierto, creo que ya estás casado y que el resto de la especie puede meter sus opiniones donde no brilla el sol. Además, tengo algunas sugerencias sobre cómo puedes salir de esta situación. Más tarde, después de agradecer al padre Muller, se unió a Richard en el santuario. Regresaron juntos a la oficina. Sue rompió el silencio. Tienes razón, él me ayudó a aclarar las cosas. Lo que me asusta es que no tendré una gran boda blanca en la que mi familia finalmente me verá como algo más que un perdedor y todos mis amigos gritarán y finalmente sentiré que soy alguien. Eso es lo que me asusta. Pasó el tiempo. La planta de su oficina creció. Fue replantado varias veces y eventualmente se convirtió en un pequeño arbusto en la esquina. Todas las noches, Richard atendía a sus hijos y luego iba al cobertizo para botes recién construido y cómodo e hizo el amor lento y tierno con Sue. Él le compró un anillo de esmeraldas y diamantes, ganó un nuevo grupo de amigos que la conocían como su esposa y consiguió el negocio para comprar el apartamento en el que vivía con su prole en rápido crecimiento. Ese fin de semana, ella y Robert se lanzaron al agua en un bote de hojalata con un hilo de pescar, una actividad que su hijo había llamado caza de peces desde muy temprana edad, para deleite de su padre y sus compañeros de pesca. Nunca quiero casarme, dijo Robert. Richard eligió sus palabras con cuidado, como solía hacer, sabiendo que los niños recuerdan cada comentario que hacen sus padres, accidental o memorizado, a menudo de por vida. Hablando con sus hijos, Richard se dio cuenta de que no solo era Richard, sino que era un padre, un general o un papá para su familia. Y tenía que tener razón todo el tiempo. El matrimonio correcto es lo más difícil que he hecho en mi vida, dice Richard. Pero también es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, si no la mejor. Lo saqué de esto, muchachos, y ustedes no son muchos universos míos, como creo, sino su propia gente que lleva lo mejor de lo que mamá y yo tuvimos. Pero mamá nunca está en casa, dijo Robert. Como si no estuvieras casado en absoluto. Amo a tu mamá y siempre lo haré, dijo Richard. Ella tomó la decisión de que es difícil decir cómo saldrán las cosas al final, hizo las cosas más complicadas. Siempre la amaré y la perdonaré, pero sus decisiones tienen consecuencias. Robert miró el hilo de pescar en el agua. Entonces, por eso vives en el cobertizo para botes y extrañas que Sue venga a verte por la noche. Nunca puedes engañarlos, pensó Richard. Sí, eso es así, dijo. Ella es una buena amiga. ¿Ella va a ser nuestra madre?, preguntó Robert. No, dijo Richard. Es un poco convencional, pero creo que la mayoría de las vidas son así, siendo normales y lidiando con las dificultades que surgen. Ella es mi amiga. Y tu mamá es tu mamá. Ella siempre será ella. Seremos una familia. Pero así como tu mamá tiene sus propias necesidades y deseos, yo también, Robert pensó por un momento. Está bien, dijo finalmente. Eso tiene sentido. ¿Entonces tengo dos mamás ahora? Sí, más o menos, dijo Richard, sacar lo que resultó ser un refresco puede estar cubierto de malezas. Ante esto, se rieron y giraron el bote de regreso por el canal hacia su casa. Robert se dirigió a ver a sus amigos, y Richard regresó a su casita en el agua con la granja en ruinas detrás de él. Así que esto es lo que has estado haciendo, comenzó Karen cuando se acercó al cobertizo para botes. Richard estaba puliendo su estúpido velero como de costumbre, aunque ella tenía que admitir que él era mejor en eso. Es bueno que estés interesado en lo que estoy haciendo, dijo Richard, soplando su pipa para mantenerla encendida mientras aplicaba otra capa de aceite a la madera que se secaba al sol. Este barco ha estado en el cobertizo durante demasiados años, y tal vez siempre haya tenido algunos, como decirlo, defectos internos. Pero tiré las partes que no deberían haber sido y las reemplacé con madera nueva. Firmé el documento, dijo ella, mostrando celo.
Rodolfo, mi abogado, dijo que era un documento bastante estándar y una buena manera de proteger nuestro dinero. Pero la sección de responsabilidad corporativa le pareció extraña. ¿Qué pasa si donamos el 10% de las ganancias al arboreto? Richard lo pensó, pero sus ojos permanecieron recelosos. En momentos como este, recuperaron el brillo que tenía antes de enterarse de su infidelidad. No, el punto sobre la moralidad y, de hecho, la necesidad de contribuciones, dijo Karen. Parece que quieres hacerte cargo de mi cheque de pago en 400K. Un matón de confianza funciona si ponemos toda nuestra fortuna en ello, dijo Richard. Envío todo lo que gano, tal como lo hice en este matrimonio. Por eso lo firmé, dijo Karen. Pero le pedí a Rodolfo que agregara una cláusula que establezca que cualquier compra personal que haga se pagará con mis ingresos antes de las deducciones. Richard dudó un momento. Si lo mismo se aplica a mí, no me importa, dijo. De esa manera seremos iguales en todo eso. Después de todo, él había anticipado su petición. Muy bien, dijo ella, alejándose. Solo haz los cambios. Se felicitó por otra interacción comercial exitosa. Pero en el fondo de su mente brilló la idea de que Richard era un negociador profesional después de todo. Richard vomitó un chorro constante de verde sobre la hierba, luego. Vacilante se levantó para agarrar la manguera. 10 años pasaron desapercibidos. Cuando Susan se fue a la universidad, con la intención de estudiar diseño de compiladores y aprendizaje automático, Richard sintió una sensación de orgullo. Sus 4 hijos emprendieron esfuerzos interesantes. Robert, para su sorpresa, ingresó a la Infantería de Marina y tenía la intención de obtener certificaciones profesionales en HVAC y TI para administrar sistemas de redes SCADA para control de clima y almacenes. Calle obtuvo una beca para una universidad privada, y Daniel se liberó y se dedicó a su propio negocio de plomería, al servicio de casas de lujo y alquileres corporativos, ganando más dinero del que sabía qué hacer. Susan comenzaba la escuela secundaria una tarde soleada. Karen corrió furiosa hacia el cobertizo para botes, pero luego se detuvo. ¿Cuál fue este procedimiento? Llamó a las puertas dobles. Resultaron estar desbloqueados, y ella entró, agarrando una fina carpeta en sus manos. ¿Qué en nombre de todo lo que es santo? Ella exhaló. Alguien había reemplazado las viejas tablas desvencijadas por nuevas ranuradas y luego había tapiado todo. La casa tenía un baño pequeño, sin embargo, con un inodoro de compostaje y electricidad. Tenía una oficina, una cocineta, una cama aislada en el antiguo ático y el cobertizo de cueva más acogedor jamás visto en la sala de estar, con sofás de cuero inclinados hacia el televisor. El refrigerador de tamaño completo, según se comprobó en el cobertizo, estaba lleno de carne, cerveza y verduras raras que probablemente padecían problemas de autoestima. ¿Hizo fiestas aquí? Eso parecía. Por un momento, Karen se sintió abandonada. La irresponsabilidad había hecho mella en su sentido de sí misma. Ella ya no le importaba a su esposo. Cuando notó la ropa y los sostenes de las mujeres en el tocador al lado de la cama, se dio cuenta en un instante de que había sido reemplazada. Además, esta pequeña habitación, del tamaño de un garaje para 2 automóviles, parecía más acogedora y acogedora que la casa en la que vivió el cobertizo durante años. Incluso tenía dibujos enmarcados que cada uno de los niños había hecho en la escuela y fotos de ella y los niños en salidas a las que no recordaba haber sido invitada. Una cita enmarcada colgaba en el "Te aconsejo que estés en guardia. Pero nunca tuve miedo. Tenga especial cuidado con el alcohol, con otras mujeres hombres y 1/3 con los hombres y su tentación de robar a Bamal 131. Escuchó que el bote se acercaba al muelle cuando su esposo salió de él y se tambaleó por las tablas del muelle, que sonaban como si fueran nuevas, no desteñidas y podridas como lo habían sido años atrás. Oh, oye, dijo mientras entraba por la puerta. Entonces, ¿te gusta el lugar? Muy bonito, dijo Karen soñando, luego se concentró de nuevo. ¿Qué demonios es esto? Ella dijo, mostrándole una carpeta.
papeles de adopción para los hijos de su secretaria? No. Sue es mi vicepresidenta, no mi secretaria, dijo Richard lentamente. Trató de hacer que sus próximas palabras sonaran lo más suaves posible. Ellos también son mis hijos. Pero ahora tomarán mi apellido y se convertirán en parte de nuestra familia para que puedan tener su parte de la confianza. ¿Tuviste hijos con esa estúpida perra? ¿Qué demonios? Karen se detuvo a mitad de la frase. Exactamente, dijo Richard. Me dejaste. La vida continuó sin tu asesoramiento, murmuró Karen. Quiero. Pero ella se detuvo de nuevo. Agarró la tarjeta entre dos dedos. Tenemos una cita para este miércoles. Richard se volvió hacia la mesa, sacudió el contenido de sus bolsillos y permaneció en esa posición hasta que escuchó el zumbido de sus zapatos, luego corrió corriendo hacia la casa. La noche descendía lentamente sobre el lago, como siempre, y las luciérnagas salieron a jugar en la hierba alta, lo suficientemente alejadas del ajetreo y el bullicio de las carreteras como para sobrevivir. Unos días después, Richard se detuvo en una casa grande en el centro de la ciudad. Alguna vez había sido un hogar familiar, pero como muchas cosas de naturaleza orgánica, había sido desplazado por el comercio y el inexorable movimiento del progreso. Richard ya no confiaba en su definición y ahora albergaba una oficina donde un consultor alquilaba espacio. Soy el Dr. Raúl Winslow y estamos aquí con el señor Richard Thomas y su esposa, la señorita Karen Thomas. Esto se está grabando para la protección de mis clientes y de mí mismo. Entonces llamaron a la puerta. Richard respondió. Nick Randall, abogado del señor Thomas, dijo un hombre alto con un traje estricto. Estoy aquí a petición de mis clientes para proteger sus intereses y explicar qué está pasando aquí. Karen miró a los tres hombres en la habitación. Ella había elegido al Dr. Winslow, un católico tradicionalista con inclinaciones feministas, porque defendía a las mujeres mientras apoyaba las obligaciones de los hombres en el matrimonio para reconciliarse a toda costa. Ahora el psiquiatra parecía preocupado. Karen está aquí, Richard comenzó lentamente, luego cambió de tema. Mi esposa descubrió que había estado viviendo con otra mujer en el patio trasero de nuestra casa durante los últimos 10 años y le quitó a nuestros 3 hijos. Oh, mierda, dijo el Dr. Winslow, luego recuperó su expresión profesional. Y no se lo contaste porque estaba ocupada y no se dio cuenta, dijo Richard. Nick, su abogado, comenzó a repartir copias de las fotos tomadas fuera de los moteles, cada una con el año, el mes y el día. Había bastantes de ellos. ¿Lo sabías todo este tiempo? Karen preguntó incrédula. Richard le lanzó una mirada de lástima. Cuando amas a alguien, conoces su estado de ánimo. Incluso sabes cuándo se van a enamorar de ti y te mantendrán cerca solo para financiar la casa y los niños, dijo Nick en voz baja. Después de que se reveló la aventura, mi cliente puso en fideicomiso sus ingresos y las carteras de jubilación de su esposa para protegerlos de eventos de esta naturaleza. Notará que hay una cláusula moral en la página 3 del acuerdo, que establece que cualquier miembro del acuerdo que participe en actividades de mala reputación pública perderá su parte y solo tendrá derecho a un pago nominal de $225,000 por año. El Dr. Winslow parecía perplejo. Pero si supiera sobre este caso, dijo Nick. Él sabía que ella lo había hecho una vez, pero no pensó que lo volvería a hacer. Cuando repitió el proceso, mi cliente se dio cuenta de que su esposa había perdido su parte y, además, había violado el contrato subyacente al fideicomiso mientras continuaba viviendo en la casa y gastando las ganancias de sus ingresos en cosas para ella. Extendió una hoja de papel con una docena de compras. Mi clienta se dio cuenta de que, en esencia, quería que el contrato siguiera vigente, excepto por la cláusula de fidelidad conyugal. Respiró hondo. Eso le dio a mi cliente el derecho legal de buscar compañeros de vida similares, y comenzó una relación con la señorita Sue Scott, con quien, como se mencionó, tiene 3 hijos y ahora está buscando el consentimiento de la señorita Thomas para adoptarlos para que puedan llevar su nombre y ser considerados a los ojos del Estado como hijos nacidos en matrimonio.
Su decisión de crear el fideicomiso ha demostrado ser astuta, ya que tenemos información creíble de que Miss Thomas y Mr. Sean están usando fondos de la compañía para su larga aventura. El Dr. Winslow palideció, ya que esto no iba en absoluto como esperaba, y él, como la mayoría de los psiquiatras, no sabía más que lo que le enseñaban los libros de texto, incluso si consideraba la mayor parte de ese galimatías abstruso. Después de todo, a lo largo de los siglos, la psicoterapia había provocado más enfermedades mentales en la población, no menos. Pero él nunca le diría eso a sus clientes. Demos un paso atrás, dijo con una voz generalmente reservada para niños de jardín de infantes, y el débil Richard, notaste que tu esposa te engañaba y en lugar de tratar de resolver el problema tomaste medidas de represalia. No, dijo el doctor Richard. Intenté muchas veces convencer a mi esposa de que no fuera infiel. Hice ejercicio, mejoré mi armario, intenté llevarla a restaurantes elegantes, la convencí de que hablara conmigo, practiqué cunnilingus y agarré la espalda. Pero nada funcionó, a pesar de mis legendarias habilidades lingüísticas. Cuando quedó claro que este asunto no era definitivo, sino un reemplazo permanente para mí en el rol matrimonial, consideré que esa parte del contrato era nula y sin efecto de mi parte y encontré mi propio reemplazo en las ausentes y sonrientes Mrs. Thomas. Nick habló de nuevo. En este momento, mi cliente estaba documentando el proceso de salida de la señorita Thomas. Compró reemplazos para sus artículos de tocador, ropa y artículos personales, luego renovó el cobertizo para botes para convertirlo en un segundo hogar, y ahora solo visitaba la casa principal para cocinar, limpiar después de sí mismo, leer y socializar con los niños. Nick le tendió otro trozo de papel a Winslow. Esta es una copia de la solicitud de mis clientes para una segunda dirección postal para el cobertizo para botes, confirmando que es una segunda casa. Mrs. Thomas aparentemente no se dio cuenta ni le importó que ya no recibiera correo en la casa principal y que su propiedad nunca cambió de ubicación. También tengo una foto de sus artículos de tocador con diferentes fechas de vencimiento de hace casi una década. Nos estábamos adelantando, dijo el Dr. Winslow. Karen, deberías pedirle a un abogado que revise ese documento. Sin embargo, estamos aquí para llevar a cabo asesoramiento matrimonial. ¿Hay alguna forma de que ustedes dos resuelvan las cosas, como cenar juntos? No puedo, dijo Richard. ¿Can't o no? Preguntó el Dr. Winslow. No puedo. Tengo una extraña dolencia estomacal. Cuando estoy cerca de ella, vomito repetida y violentamente. Es debilitante, y los medicamentos que suprimen esta enfermedad me hacen sentir asqueroso durante días. Aparentemente son duros para el hígado y lo que hay afuera. Winslow continuó tratando desesperadamente de encontrar una manera de escapar y aún así facturó por una sesión completa. Él también tenía un velero, y como dicen, los botes son agujeros en el agua en los que se arrojan grandes sumas de dinero. ¿Qué tal unas vacaciones en algún lugar del trópicos? Richard reflexionó. Si programo unas vacaciones, ¿firmará los documentos de adopción? Asintió con la cabeza a Nick, quien, como el consumado profesional que era, no dejó que la sonrisa se desviara de su alma a su rostro. Sí, dijo Karen. Entonces está bien, dijo Richard. Fiel a su palabra, Karen firmó y certificó el papeleo y el proceso de adopción, con la ayuda de Sue Scott, quien había entendido la complejidad de la situación de Richard desde el principio. Comenzó su lento movimiento a través de los engranajes chirriantes de una burocracia costosa pero misteriosamente insuficientemente financiada. Richard dejó su boleto de avión debajo de su almohada. Pensó en guardar todos los artículos de tocador y ropa viejos y vencidos, muchos de los cuales colgaban sueltos sobre él, pero apretó sus nuevos bíceps y pantorrillas más grandes, pero descartó la idea. En cambio, fue al muelle y botó el bote. Más tarde, Karen recogió su boleto y sonrió. Tal vez todo saldría bien. Ella podría tener su pastel y comérselo también. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto 2 días después por la mañana, Richard no estaba por ningún lado. Confundida, pasó por seguridad, donde solo la registraron someramente, y se sentó en la puerta.
Pasaron varias horas y, cuando el avión comenzó a acercarse para aterrizar, se puso nerviosa. Recuperándose, se dio la vuelta. Jeb, dijo ella. Fue un placer conocerte aquí. ¿Karen? Él preguntó. Ella miró hacia abajo y notó que él tenía exactamente el mismo boleto. Lo encontré en mi escritorio, dijo. Pensé que quizás querrías finalmente tomarte esas vacaciones de las que siempre hemos hablado. Karen sonrió cálidamente. Vámonos, dijo ella. Al diablo con Richard y sus pequeños juegos, pensó. Se le hace que Rodolfo lo destroce cuando ella regrese. Tomados de la mano, abordaron el avión. Los peces en el canal no mordían, así que Richard fue a la casa y se equipó. Llamó a Nick. A lo largo del día, llegaron llamadas a la lista de clientes que Karen había dejado descuidadamente en su computadora portátil. Cada uno parecía un abogado del departamento legal del nombre del cliente. ¿Cómo puedo ayudarte? Nick. Hola, soy Nick Randall de Mulhern y Rankin. Llamo con respecto a nuestro próximo litigio con la firma de publicidad que emplea a Jeb Sean y quiero saber si su firma estaba al tanto de un romance en curso entre el señor Sean y su subordinada, Karen Thomas, en el que tenemos la intención de lidiar con acusaciones de malversación de fondos de clientes. ¿Sabías de una relación extramatrimonial entre estos dos? ¿Y notó alguna irregularidad contable en la facturación? Consejera, tengo que investigar este asunto. Nos pondremos en contacto con usted. No le devolvieron la llamada, pero el mensaje se transmitió más tarde. Al final del día, Nick y Richard se encontraron frente a la junta directiva de la firma de publicidad de Jeb. Nick empezó. Nos ha llamado la atención que el señor Sean ha tenido una aventura con su subordinada, Karen Thomas, durante más de una década. Encontramos documentos en la computadora de Mrs. Thomas que indican que fondos mixtos, si no fondos de la compañía, pueden haber sido utilizados para financiar el asunto, incluidos lujosos viajes de fin de semana. Tenemos la intención de demandar por daños al negocio del señor Thomas. Como resultado de la publicidad de este asunto y la pérdida de confianza que provocó que los clientes potenciales rechazaran la firma, se espera que los testigos testifiquen a tal efecto. Según numerosos testimonios, el señor Sean y la señorita Thomas estaban teniendo abiertamente una aventura amorosa en la oficina con la aprobación de la firma y podemos asumir que la junta directiva nos gustaría saber si tiene una oferta de conciliación. Mientras decía esto, una secretaria entró en la habitación y le susurró algo al oído al presidente de la junta. Richard solo podía suponer que se trataba de otro rechazo de un cliente, ya que todos los involucrados intentaban escapar de la tormenta legal del acero en las heces que se les acercaba rápidamente. El presidente de la junta directiva se volvió blanco, luego rojo. Estaremos en contacto, dijo. Richard y Nick se dejaron llevar por la puerta. Mensaje entregado, dijo Nick cuando estaban fuera del alcance del oído. 2 semanas después, cuando Karen regresó a casa, estaba de mal humor en su segundo día en Tahití. Los correos electrónicos vinieron del departamento legal amonestando tanto a ella como a Jeb. Nadie perdió su trabajo, pero estaba claro que sus carreras se verían afectadas después de este fiasco. Por decisión de la junta, Jeb ya no era director de su propia empresa. Jeb se enfureció y arruinó el resto de sus vacaciones al llamar a sus abogados y yo despotricando sobre cómo no podían hacerle esto. Luego llamó a su esposa para que le explicara y Karen se dirigió a la playa con un cóctel. Oldham. Ella le dijo al taxista. Por favor. Ella le dio $5.50. Tan pronto como el avión aterrizó, Jeb desapareció. Karen nunca lo volvería a ver fuera del trabajo a la mañana siguiente. Nick y Richard, vestidos con trajes a juego, se pararon frente a Jeb y su abogado. Tenemos la intención de demandar por difamación por las acusaciones hechas contra mi cliente, comenzó el abogado. Genial, dijo Nick. ¿Y qué más? Espera, ¿qué? Preguntó el abogado. Eres nuevo en este caso, dijo Nick. He estado haciendo esto durante décadas.
Si nos demandan, obtendremos las pruebas. Para empezar, necesitamos el horario del señor Sean, sus informes de gastos para todos los viajes de negocios en las fechas que especifiquemos y acceso a entrevistas con cualquier empleado que haya escuchado a las SRTA, Thomas y al señor Sean de Nesse discutiendo una aventura en la oficina. El abogado palideció. Estaremos en contacto. Mientras tanto, Karen comenzó a buscar trabajo, pero descubrió que todas las empresas de publicidad de América del Norte habían recibido una carta de consulta del abogado exigiendo detalles de su romance. Con Mr. Sean y la posibilidad de utilizar fondos combinados o corporativos para financiar las reuniones de amantes en Las Vegas, París, Nueva York y Atlantic City. No es de extrañar que nadie quisiera tomarla para un puesto por encima de la conserje, e incluso entonces solo con la condición de que tomara un riguroso curso de ética que tendría que financiar por su cuenta. Richard barrió la casa y le entregó un cheque. Este es su 25 que para mantenimiento anual, dijo. La casa es gratuita y los niños serán atendidos. No hay de qué. Recuperándose del shock, Karen lo siguió hasta el cobertizo para botes con la mandíbula caída. No me di cuenta de que eras tan inmadura, dijo ella. Me estás quemando. En lugar de tratar de lidiar con esto de una manera adulta, lo intenté, dijo Richard en voz baja mientras desataba el bote. Quizás recuerdes que pasé mucho tiempo intentándolo, pero no quisiste escuchar. ¿Y si arruinas mi vida? Richard tiró la cuerda a un lado. Déjame decirte algo, Karen. El día de nuestra boda, te miré a los ojos y vi lo que pensé que era el camino hacia la felicidad. Amor, una familia, apoyo, un trabajo importante para pagarlo todo, una casa en el lago, jubilación y viajar por el mundo, y luego pasar nuestros años dorados contentos y felices, visitando a nuestros nietos y mimándolos. Eso era lo que quería, continuó. Todo esto nunca lo obtendrás por tu propia voluntad. Me trataste como a un sirviente o como a uno de tus lacayos de oficina. Tiraste nuestro amor y con él nuestro futuro. Traicionar a un cónyuge puede ser interminable. Pero lo peor es que me despreciabas. Me trataste como a un enemigo. Todo lo que he hecho es contar esta historia para que todo el mundo sepa que no soy un cornudo, sino un hombre que está dispuesto a soportarlo. Sus miradas se encontraron por un momento. Karen se dio cuenta de inmediato de que nunca había confiado realmente en él. Porque ¿quién podría confiar en un animal imprudente que ninguna mujer podría controlar? Richard vio años de niños llorando, aterrorizados por la ruptura de su familia y la arrogancia con la que gobernaba Caronte, como un tirano que ganó poder a través de su carrera. Por un momento, la ira estalló en él. Al diablo con ella, pensó. Al diablo con Hitler. Al diablo con Stalin. Al diablo con todos los que mintieron por el poder, incluidos todos los líderes estadounidenses desde el 16 de marzo de 1861. Richard suspiró y fumó su pipa. No soy una mártir, Karen, como dijo un sabio, solo hubo un verdadero cristiano y murió en la cruz. Quizás soy Siddhartha debajo del árbol del cuerpo, u Odin, colgado boca abajo sin un ojo. Soy alguien que aprende de mis errores. Tus acciones me privaron de lo que quería, y lo he buscado en otra parte. Pero me niego a divorciarme de ti porque nuestros hijos, producto de nuestro amor, merecen una familia completa y el conocimiento de que no fueron un error, a pesar de que tus acciones les indicaron que yo era un error, por eso nacieron. Como si estuviera en el momento justo, un velero blanco brillante muchas veces el tamaño de su pequeño bote rodó hasta el muelle. Sue se despidió con la mano, rodeada de sus hijos. Olvidé decírtelo, Karen, pero no preguntaste. Estaban jubilados. Sue ahora dirige su propia firma de consultoría AIM Consulting. Como no esperarías a que yo viajara por el mundo, iré con ella y los niños y lo pasaremos genial. Pagado por el fideicomiso. Pero tampoco es venganza. Es solo recuperar mi vida después de hacer trampa. ¿Quieres saber qué es mejor que la venganza? Richard respiró hondo. Te perdono, dijo. No tengo resentimiento, odio, ira hacia ti.
Simplemente no me importa. Te perdoné, te abandoné y cerré. A pesar de sus mejores esfuerzos por ser quien pensaba que era, se ha vuelto irrelevante y sus violaciones éticas son su propio problema. Se levantó y caminó hacia el atardecer, enmarcado por el agua hinchada por la lluvia de verano. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que, suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.